Bienvenidos al avance del capítulo 53 de la telenovela La historia de Juana. Cuando Camila llegó al velorio de Francisco, apenas cruzó la puerta y Elvira, con el rostro desencajado y la voz cargada de enojo, le preguntó qué hacía allí, exigiéndole que se fuera de inmediato. Pero Camila, con la mirada firme y la voz serena, dejó claro que no estaba allí de visita ni para causar problemas. Ella solo quería despedirse de Francisco y sentía que tenía todo el derecho de estar presente. Fue entonces cuando Elvira, llena de rabia y sin filtro, le soltó que tanto ella como Gabriel eran los responsables de la muerte de Francisco. Camila se quedó en silencio, con la mirada fija en Rogelio, porque sabía perfectamente que él había manipulado a Elvira, llenándole la cabeza de ideas falsas. Gabriel estaba sumido en una profunda tristeza. Quería despedirse de su amigo Francisco, pero sabía que no podía aparecer en el velorio. Cada vez que lo pensaba, la rabia se acumulaba en su pecho. Juana, siempre atenta, trataba de animarlo, diciéndole palabras de apoyo, pero Gabriel apenas la escuchaba. Le dolía demasiado que todos lo vieran como el culpable. Lo que más le frustraba era saber que no tenía cómo demostrar su inocencia. No podía quitarse de la cabeza la injusticia de que lo acusaran de algo tan grave, cuando en realidad no había hecho nada. Carlos, buscando calmar las aguas, se acercó a Elvira y le dijo que no había nada entre Camila y Gabriel. Pero Elvira, furiosa y sin intención de escuchar razones, insistió en que Gabriel había sido el responsable de la muerte de Francisco. Paula, que observaba la escena, intentó intervenir, advirtiéndole a Elvira que no le creyera nada de lo que Camila decía. Sin embargo, Camila no se quedó callada. Con voz firme, preguntó por qué estaban mintiendo y aseguró que nunca tuvo nada con Gabriel. Mirando directamente a Elvira, le exigió saber por qué ahora, de repente, estaba acusando a Gabriel. También quería entender quién le había metido esas ideas en la cabeza. Las palabras de Camila dejaron a Elvira sin respuestas, sumida en un silencio incómodo. Gabriel, decidido a aclarar las cosas, comenzó a contarle a Juana todo lo que había pasado la noche en la que Francisco murió. Le explicó que él había estado hablando con el gobernador y que después de eso ya no volvió a ver a Francisco. Juana, siempre atenta a los detalles, le mencionó que tenía una foto donde aparecían Francisco y Rogelio solos, y que más tarde, en esa misma escena, había aparecido una mancha de sangre. Gabriel, frustrado consigo mismo, se culpó por no haberle creído antes a Juana. Pero ella, con calma y determinación, le dijo que no se preocupara, que ella sabía que era inocente y que juntos iban a demostrarlo. Además, le aseguró que estaría siempre a su lado para protegerlo y apoyarlo en todo lo que viniera. Camila, tratando de mantener la calma, le dijo a Elvira que no podía ir por ahí culpando a la gente sin pruebas. Pero Elvira, llena de ira y sin intención de escuchar razones, respondió que lo único que quería era que encontraran a Gabriel y lo metieran en la cárcel. Las palabras de Elvira encendieron la furia de Camila, quien, con una mirada fulminante, dirigió sus ojos hacia Rogelio y Paula. Carlos, que observaba todo desde un rincón, no pudo evitar notar el cambio en la expresión de Camila y entendió que algo muy serio estaba pasando. Rogelio se acercó a Camila con esa actitud burlona que tanto la irritaba. Apenas cruzaron miradas, soltó una risa sarcástica, disfrutando el hecho de que nadie le creía a Camila. Pero ella, sin dejarse intimidar, le aseguró que Gabriel era inocente y que, tarde o temprano, todos lo iban a saber. Rogelio, con una sonrisa fría y una mirada amenazante, se inclinó un poco hacia ella y le advirtió que no siguiera provocándolo. Le dejó claro que, si se atrevía a seguir cruzando la línea, no le temblaría la mano para mandarla al otro mundo, junto a Francisco. Las palabras de Rogelio dejaron a Camila sin aliento, paralizada por la crudeza de la amenaza. Quirós tomó el teléfono y llamó a Castillo, exigiéndole saber dónde estaba. Castillo, con voz tranquila, le dijo que estaba investigando a la familia de Juana para conseguir información sobre Gabriel. Pero Quirós no estaba convencido y siguió presionando. Castillo, astuto como siempre, intentó manipular a Quirós, buscando desviar la conversación y quitándose de encima la presión. Su objetivo era claro: ganar tiempo y controlar la situación sin levantar sospechas. Felipe, con el rostro lleno de preocupación, le confesó a su madre Josefina lo que realmente sentía. Estaba profundamente enamorado de Enriqueta, pero,
sin darse cuenta, había comenzado a alejarse de ella poco a poco. Josefina lo escuchó con atención, y con una sonrisa cálida, le dijo que se parecía mucho a su padre, alguien que siempre había sabido luchar por lo que quería. Le aconsejó que reaccionara y no se diera por vencido tan fácilmente. Sin embargo, Felipe, abatido, le respondió que sentía que ya había perdido a Enriqueta, pues todo indicaba que ahora estaba con alguien más, un hombre de la empresa que tenía una posición importante. A pesar de esto, Josefina no se rindió y siguió tratando de motivarlo, asegurándole que aún podía luchar por ese amor si realmente lo quería. Rogelio seguía moviendo las piezas a su favor. Aprovechando la confianza que había ganado, continuaba manipulando a Elvira. Con palabras suaves y calculadas, le dijo que podía contar con él para cualquier cosa que necesitara. Poco a poco, fue desviando la conversación hacia las acciones de la cervecería, asegurándole que estaba dispuesto a ayudarla a manejarlas. Elvira, sin dudar, expresó su deseo de que Camila no tuviera acceso a esas acciones. Rogelio, mostrando una falsa empatía, le aseguró que no debía preocuparse, que él se encargaría de todo. Fue entonces cuando Elvira, emocionada y con lágrimas en los ojos, le agradeció profundamente por todo lo que estaba haciendo. Rogelio aprovechó el momento para pedirle que le cediera las acciones y confiara plenamente en él. Lo que Rogelio no imaginaba era que Enriqueta había escuchado toda la conversación. Sin perder tiempo, Enriqueta salió apresurada a buscar a Carlos para contarle lo que acababa de descubrir. Gabriel y Juana estaban disfrutando al máximo el tiempo juntos, saboreando cada momento de calma en medio del caos que los rodeaba. Juana, entusiasmada, le propuso a Gabriel salir a dar una vuelta. Le aseguró que afuera no había nadie que pudiera verlos. Gabriel, aunque tentado por la idea, estaba algo nervioso. Pero Juana, con esa confianza que siempre lograba transmitirle, le dijo que no se preocupara, que confiara en ella. Le garantizó que no había nadie cerca que pudiera reconocerlos, y poco a poco, logró convencerlo. Castillo seguía investigando y preguntando a la gente si habían visto a Gabriel. Mostraba una foto a cualquiera que pudiera tener información. En medio de su búsqueda, apareció Jenny. Castillo, al verla, no perdió la oportunidad de lanzarle un cumplido, diciéndole que se veía muy bonita. Pero Jenny, lejos de agradecer el comentario, estaba claramente molesta. Su enojo tenía una razón. Yadira le había dicho que era la novia de Castillo, lo que había generado un conflicto que Jenny no estaba dispuesta a pasar por alto. Enriqueta, con el rostro serio y la voz cargada de preocupación, le confesó a David que Rogelio estaba decidido a acabar con la cervecería. David, al escucharla, reaccionó de inmediato y dijo que debían hablar con Elvira para impedir que Rogelio tomara el control de las acciones que habían pertenecido a Francisco. Sin embargo, Enriqueta, consciente de la situación, le explicó que eso sería casi imposible, ya que Elvira estaba completamente cegada por las mentiras y manipulaciones de Rogelio. La conversación se llenó de tensión mientras ambos intentaban encontrar una solución. Todos estaban preocupados, tratando de pensar en algún plan para evitar que Rogelio lograra quedarse con el control de las acciones. Camila, agobiada por todo lo que estaba viviendo, buscó refugio en su madre para desahogarse. Entre lágrimas, le contó que sentía que estaba perdiendo todo, el dinero, a Gabriel, y encima, la gente la señalaba como la responsable de la muerte de Francisco. Su madre, preocupada por verla tan afectada, le preguntó con firmeza si de verdad había tenido algo que ver en la muerte de Francisco, insistiendo en que le dijera la verdad. Esa pregunta hizo que Camila se derrumbara aún más y comenzara a llorar con más fuerza, dejando ver el profundo dolor y la desesperación que llevaba dentro. Manuel enfrentó a Rogelio con decisión, advirtiéndole que Gabriel no era ningún tonto y que iba a defenderse de todas las acusaciones, ya que era inocente. Le aseguró que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Rogelio, lejos de preocuparse, soltó una sonrisa fría y desafiante. Con total confianza, le dijo a Manuel que Gabriel no se iba a defender porque todas las pruebas estaban en su contra. Después, con un tono sarcástico, agregó que todos los rubios estaban acabados, dejando a Manuel completamente desconcertado y sin palabras. Paula,
llena de resentimiento, le dijo a su madre Amparo que Gabriel había matado a Francisco. Amparo, sorprendida por las palabras de su hija, le pidió que pensara bien lo que estaba diciendo, intentando hacerla entrar en razón. Pero Paula, lejos de retractarse, le pidió a su madre que dejara de hablar mal de su padre, Rogelio, porque él estaba de su lado y la apoyaba en todo. Amparo, preocupada por la actitud de Paula, le dijo que no le gustaba la persona en la que se estaba convirtiendo. Pero Paula, firme en su postura, respondió que pase lo que pase, se vengaría de Gabriel. Además, anunció que planeaba dar una entrevista para desprestigiarlo públicamente, dejando claro que no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Juana, con una mirada curiosa, le pidió a Gabriel que le hablara de Francisco, pero él no sabía bien por dónde empezar. Al principio, Gabriel se quedó en silencio, sin saber qué decir, pero luego Juana, con su tono tranquilo y comprensivo, le dijo que sentía que a él le habría gustado ir al velorio de Francisco y por eso le preguntaba sobre su amigo. Gabriel, al escuchar eso, la miró con admiración y le dijo que ella tenía una gran inteligencia emocional, que sabía cómo llegar a las personas. Juana, entonces, insistió en que le contara todo sobre Francisco. Gabriel, con el corazón apesadumbrado, comenzó a hablar de su amigo. Le dijo que Francisco era una persona llena de vida, siempre alegre, atrevido y que tenía esa capacidad de motivarlo cuando se sentía decaído. Mientras hablaba, Gabriel detallaba los gustos de Francisco, pero su tristeza se hacía evidente en cada palabra. Terminó diciendo que realmente lo extrañaba mucho, dejando ver lo doloroso que era para él hablar de la pérdida de un buen amigo. Memo, con un aire de arrepentimiento, le pidió disculpas a Ramón por haberle llevado una rosa a Josefina. Sin embargo, Ramón, con una actitud comprensiva, le dijo que no se preocupara, que entendía perfectamente lo que estaba pasando. Le comentó que no tenía que sentirse mal, porque él ya estaba al final de su vida y que Josefina, a pesar de los años, seguía siendo una mujer increíble, que merecía ser feliz. Memo, al escuchar esto, se sintió más aliviado y le agradeció a Ramón, diciéndole que estaba muy contento de que él hubiera regresado y que estuviera de nuevo con su familia. Ramón, con una sonrisa en el rostro, le confesó a Memo que había invitado a Josefina a una cena especial y le pidió un favor. Memo, pensativo, lo escuchó atentamente, sin saber qué iba a suceder a continuación. Castillo, con una mirada fría, le advirtió a Jenny que tenía que seguirle la corriente, ya que si la gente veía que discutían, perderían la confianza que tanto necesitaban. Le explicó que lo más importante era generar confianza con los demás para poder conseguir la información que necesitaban sobre Gabriel. Justo en ese momento, Castillo revisó su teléfono y se enteró de la noticia de que Gabriel estaba prófugo y que ahora tenía un cómplice. Al escuchar esto, Jenny se puso un poco nerviosa, ya que sabía que su hija Juana podría meterse en problemas si se descubría que estaba involucrada con Gabriel. La preocupación se reflejó en su rostro, y Castillo, notando su nerviosismo, trató de mantener la calma, sabiendo que debían seguir adelante con su plan. Gabriel, con una mirada agradecida, le dio las gracias a Juana por todo lo que había hecho por él hasta ese momento. Sin embargo, sintió que era el momento adecuado para hacer algo importante. Le pidió a Juana que cerrara los ojos, y ella, un poco confundida, pero confiando en él, lo hizo. Gabriel, con el corazón acelerado, sacó algo de su bolsillo, y en un gesto lleno de emoción, se arrodilló frente a ella. Cuando Juana abrió los ojos, se sorprendió al ver que Gabriel tenía un anillo en la mano. La emoción invadió a Juana, y sin poder contener las lágrimas, comenzó a llorar. Gabriel, con la voz temblorosa pero firme, le preguntó si quería casarse con él. Juana, con el corazón lleno de amor, respondió que sí, y le dijo que lo amaba mucho antes de darle un beso lleno de promesas y futuro juntos. Juana, radiante de felicidad, le dijo a Gabriel que nunca había estado tan contenta en su vida. No podía creer todo lo que estaba sucediendo, sentía que no era real, como si estuviera soñando. Con una sonrisa enorme en su rostro, le expresó a Gabriel lo grande que era el amor que sentía por él,
un amor tan profundo que sentía que su corazón se expandía cada vez más. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera sido solo una preparación para este amor tan intenso. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a él y le dio un beso, uno lleno de emoción y de todo lo que no podía expresar con palabras, demostrando cuánto lo amaba. Paula, decidida a hacer todo lo posible por hundir a Gabriel, se preparaba para dar una entrevista en la que hablaría muy mal de él. Durante la entrevista, no escatimó en detalles para pintar a Gabriel como el verdadero culpable de la muerte de Francisco, asegurando que era un asesino frío y calculador. Con sus palabras, trataba de manipular la opinión pública para que todos creyera que Gabriel debía ser arrestado lo antes posible. Paula, con un tono de voz lleno de odio, quería que la gente se convenciera de que Gabriel debía pagar por lo que había hecho, sin importarle las consecuencias de sus acciones. Rogelio estaba visiblemente contento y, con una sonrisa de satisfacción, le dijo a Camacho que Elvira estaba convencida de que Camila y Gabriel eran los culpables de la muerte de Francisco. Rogelio se echó a reír, disfrutando de la confusión y el caos que había logrado crear. Luego, con un tono más serio, le comentó a Camacho que no se fiaba para nada de Castillo. Le pedía que investigara a fondo y descubriera qué estaba haciendo y dónde se encontraba en ese momento. Rogelio sentía que algo no estaba bien con Castillo y no iba a dejarle escapar tan fácilmente. Carlos, con una expresión preocupada, le dijo a Claudio que si Rogelio lograba quedarse con las acciones de la cervecería que pertenecían a Francisco, acabaría con todo lo que habían construido. La cervecera quedaría hecha trizas bajo su control. Claudio, sin embargo, no compartía la misma preocupación por la cervecera en sí, sino que insistió en que Gabriel debía hacerse responsable de todo lo que estaba pasando. Tenía que dar la cara y, sobre todo, encontrar una manera de comunicarse con Gabriel, porque si no lo hacía, ya no habría vuelta atrás y todo se desmoronaría. Al escuchar esto, Carlos y Enriqueta se pusieron aún más nerviosos, sabiendo que el tiempo se les estaba agotando. Paula no tardó en comenzar con su show de mentiras durante la entrevista. Frente a las cámaras, dijo con seguridad que su única intención era que el mundo conociera la verdadera naturaleza de Gabriel. Con su voz cargada de falsa indignación, comenzó a pintar a Gabriel como una persona peligrosa y culpable de lo peor, asegurando que todos debían saber quién era realmente. Paula no tenía reparos en manipular la situación para hacerle daño a Gabriel, pues su objetivo era claro. Quería que la opinión pública lo viera como el verdadero villano y que su reputación quedara completamente destruida. Juana, con una sonrisa radiante, le dijo a Gabriel que había sentido al bebé moverse por primera vez. En ese momento, tomó suavemente la mano de Gabriel y la puso sobre su vientre para que él también pudiera sentir el movimiento del bebé. Gabriel, al principio algo nervioso, se quedó quieto, con la mano sobre su panza, y en cuanto sintió ese pequeño movimiento, se quedó asombrado. Era la primera vez que experimentaba algo así, y su cara se iluminó de felicidad, como si todo lo que había vivido hasta ese momento cobrara aún más significado. Juana, viendo la reacción de Gabriel, también se sintió emocionada, porque para ella también era un momento especial, el primero en el que sentía a su bebé moverse. Ambos compartieron una mirada de felicidad y asombro, conscientes de lo maravilloso que era ese instante. Ramón había preparado una cena especial para Josefina, una velada pensada con mucho cariño para ella. Cuando Josefina llegó a la mesa, se sorprendió al ver que no solo estaba Ramón esperando por ella, sino también Memo, que ya estaba sentado. Al principio, Josefina se quedó un poco sorprendida, pues esperaba que fuera solo Ramón quien estuviera allí, pero al ver a Memo, se sintió algo incómoda. No entendía bien la razón de su presencia. Aunque se notaba que Memo estaba allí con buenas intenciones, Josefina no pudo evitar preguntarse por qué había decidido unirse a la cena en lugar de Ramón, creando un ambiente ligeramente tenso al principio. Paula, con una actitud desafiante, comenzó a hablar frente a las cámaras, atacando a Gabriel de manera despiadada. Dijo que Gabriel era una persona peligrosa, alguien que mentía constantemente y manipulaba a todos a su alrededor para conseguir lo que quería. En su entrevista, no escatimó en palabras para criticarlo,
asegurando que Gabriel era un abusador, que usaba a las mujeres solo para satisfacer sus necesidades sin importarles el daño que causaba. Paula, sin dudarlo, se mostró convencida de que Gabriel era la peor persona que había conocido, y para darle más peso a sus acusaciones, afirmó que tenía múltiples pruebas que demostrarían que todo lo que decía sobre él era cierto. Con cada palabra, Paula trataba de pintar a Gabriel como el villano de la historia, buscando que todos se unieran a su versión de los hechos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.